Hola, ¿cómo están? Soy Francisco Belaunde. Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos del Mundo. Vamos a dedicar este programa a Bolivia. Pues sí, en el vecino país las cosas están que arden y en particular por la pelea entre el expresidente Evo Morales, que quiere volver a ser presidente, y el actual mandatario Luis Arce, que ha sido ministro de Economía de Evo durante bastante tiempo. La pelea está, como digo, caliente y hay connotaciones institucionales, bloqueos en la carretera, en fin, en un panorama bastante complicado que se suma a otros problemas que está teniendo Bolivia. Y para conversar sobre esta situación, vamos a entrevistar ahora a Vícmar Vargas, que es un reconocido analista político de Bolivia. Así que vamos con la entrevista. Hablemos del Mundo es auspiciado por Teje Láser Oftálmica. Teje Láser Oftálmica, comprometidos con tu visión. En Bolivia se ha agravado el conflicto por la protesta de campesinos y mineros que han masificado y extendido los bloqueos en las carreteras troncales. Estos sectores, alineados con Evo Morales, exigen la realización de elecciones judiciales, en las que el pueblo elija con su voto a los magistrados y jueces como manda la Constitución boliviana. El gobierno de Luis Arce ordenó a la policía intervenir los bloqueos, pero la represión no logró abrir los caminos y solo agrandó la protesta social, pues ahora los movilizados piden la destitución de los ministros de Justicia y de Gobierno, a los que señalan como los responsables de la violencia. Bien, muchas gracias, Vícmar, por haber aceptado esta invitación para conversar sobre la explosiva situación política en Bolivia. A ver, veamos. Hay una situación política muy complicada a nivel político, pero también a nivel institucional, ¿no? Es lo que estaba leyendo, con bloqueos y todo lo demás. Tal vez una de las partes más importantes ahora es el conflicto entre Evo Morales, el expresidente, que quiere postular nuevamente, y el actual presidente Luis Arce, le recuerdo al público, ex ministro de Economía y de Finanzas de Evo Morales y ahora presidente de Bolivia. ¿Puedes contarnos un poco así cómo se da ese conflicto? Francisco, un gusto estar siempre con vos en el programa. A ver, yo creo que se describe la situación de manera muy simple, ¿no? Evo quiere volver a ser presidente, quiere volver a ser candidato y a partir de ello ha generado toda una movida política dentro de su partido de manera importante y lo que ha hecho es, a partir de esta iniciativa, cuestionar al presidente actual, a Luis Arce, que es de su partido, como una ruta también para construir su candidatura. Luis Arce hasta ahora no ha dicho que quiere ser candidato ni que va a ser candidato, pero claramente es un líder que se ha afianzado y que, para decirlo en términos muy simples, ha decidido no hacerle caso a Evo, como seguramente quería él desde el principio, y le ha dado a su gobierno una personalidad propia, una impronta propia. La primera pelea se remonta a la sugerencia de ministros al primer año de gobierno de Arce que hacía Evo Morales y que desoyó el presidente. Entonces, a partir de esto, la bola fue creciendo. Sí. Sí, El primer año de gobierno fue elegido en 2020, ¿no? Y él asume en sí, 2021, ¿no? Entiendo que es así, ¿no? exactamente. Y el 2022, Evo tenía una tradición, todos los eneros de cada año de su gobierno ratificaba o cambiaba ministros, era todo un acto de cambio de ministros. Y como que el país estaba acostumbrado a que en enero iba a haber ajuste de gabinete, siempre, ¿no? Había una como costumbre, digamos. Y en enero del 2022, desde diciembre se empezaron a calentar el escenario con declaraciones de Evo que hay que hacer ajuste del gabinete, que no sé qué, de dirigentes vinculados a Evo. Y en enero de 2022 no pasó nada. No hubo ningún acto, no hubo ningún cambio de ministro. Y ese fue como que el primer acto en el que se empezó a especular de que Lucho Arce no le hace caso a Evo Morales y Evo Morales empezó a tener una actitud mucho más beligerante con el presidente Arce, ¿no? Y a partir de eso fue, te decía, fue creciendo la bola de nieve y a tal punto en el que el presidente Lucho Arce hace unas semanas dijo que el principal opositor a su gobierno es Evo Morales, ¿no? Claro. Eh, Aclarar al público, entonces, aclarar al público, el partido es el MAS, Movimiento hacia el Socialismo, que está en el poder desde 2006, entiendo, ¿no? sí, sí. Y que el actual presidente del MAS es precisamente Evo Morales, ¿no? Lo que pasa es que cuando Evo era presidente del partido y presidente del Estado, entonces concentraba en él todo. Hoy es presidente del partido y no es presidente del Estado, por un lado. Pero en la interna ya del partido como tal, Evo Morales convocó un congreso el año pasado, en octubre del año pasado, para volverse a elegir presidente, porque ya los tiempos del órgano electoral decían los partidos tienen que renovar directivas según sus estatutos, etc.
hizo un congreso y ese congreso fue objetado por organizaciones sociales que hacen parte del movimiento al socialismo, y el órgano electoral dijo que ese congreso no era válido y que tiene que volver a convocarse a un nuevo congreso. Este elemento es central para conocer la historia porque es la primera vez que a Evo Morales institucionalmente o formalmente una institución le dice no. Bueno, ya había pasado antes con el referéndum, pero eso tenía que ver con más la voluntad popular. Pero el órgano electoral había dicho que lo que había hecho Evo Morales estaba mal, que no respetaba los estatutos del MAS y por tanto ese congreso que había organizado quedaba nulo. Eso subió muchísimo el volumen de la pelea, y claramente las organizaciones sociales fundadoras del movimiento al socialismo, campesinos, mujeres campesinas, colonizadores, etcétera, se alinearon a Luis Arce, ¿no? Entonces hubo un cabildo en el Alto en el que estas organizaciones le dieron un respaldo a Luis Arce, pero además desconocieron ellos también el congreso que había organizado Evo y decidieron convocar un congreso distinto al de Evo Morales. Un poco para aclarar al público, el MAS es un partido bastante particular en el sentido que está conformado por efectivamente lo que tú decías, organizaciones sociales, o sea, una especie de casi, podríamos llamar casi confederación, que es a la diferencia de partidos que uno imagina tradicionales. Acá son organizaciones sociales que confluyen en el MAS, ¿no? Claro, el movimiento al socialismo tiene una estructura por ahí única en la región, ¿sí? Es el agregado de un montón de organizaciones sociales, campesinos, obreros, mujeres campesinas, colonizadores, gremios, todos ellos conforman el movimiento al socialismo. Y en los estatutos del movimiento al socialismo, aprobados y presentados a la orden electoral, dice que las organizaciones matrices del movimiento al socialismo son la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, los interculturales, que son colonizadores campesinos que se han ido a vivir a otras regiones, y la Organización de Pueblos Indígenas del Oriente. Esas son las 4 organizaciones matrices. Y los dirigentes de esas 4 organizaciones matrices están del lado del presidente Arce. Entonces, fíjate vos, hay una pugna muy importante, interesante en términos políticos, pero muy importante también por el control del partido, del movimiento al socialismo, por un lado, y por otro lado hay una pelea política por ver quién gana más espacios, ¿no es cierto? Y en todo esto se ha cruzado un tema que es muy, muy interesante, que es lo institucional que vos decías, porque el Tribunal Constitucional, el 29 de diciembre del año pasado, emitió un fallo en el que dice, acatando un otro fallo del SIDH, que la reelección no es un derecho. De la Corte Interamericana. Claro. Exacto, que la reelección indefinida no es un derecho, y que acatando la Constitución Política del Estado, un ciudadano puede ser reelegido por una sola vez de manera continua. Y ahí termina. Lo que sepulta la aspiración de Evo Morales de volver a ser candidato otra vez, ¿no es cierto? Entonces, ese es el contexto en el que se da estos conflictos que hoy estamos viviendo. De acuerdo. Y por lo tanto, él ha llamado a sus partidarios a una serie de bloqueos, ¿no? Para tratar de revertir esa decisión. O sea, son bloqueos en parte contra el Tribunal Constitucional para que revise su situación. Entiendo que hasta ahora, por lo menos ahora que hacemos esta entrevista, llevan 12 días de bloqueos, ¿no? Y todavía esto continúa, ¿no? Sí, a ver, en Bolivia las máximas autoridades del Poder Judicial se eligen por voto popular. Sí. ¿No? Y hay el mandato... Hay otro tema justamente sobre renovación, se les han vencido los plazos, ¿no? Me parece. Exactamente. ¿No? El Congreso es el encargado de convocar las elecciones y seleccionar los candidatos para que el órgano electoral convoque los comicios y la gente elija, ¿sí? El plazo de los cargos de las máximas autoridades judiciales termina el 31 de diciembre, ¿no? Del año pasado. Incluido Pero el Congreso, incluido el Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional, Tribunal Agroambiental y todos los órganos más importantes del Poder Judicial. El Congreso, por falta de acuerdos políticos, no pudo convocar en tiempos la elección de nuevos magistrados, ¿no? Claro. Debía realizarse la elección en noviembre del año pasado y, por tanto, la convocatoria debería haber salido en agosto, digamos, para que haya todo el proceso electoral. No lo hizo por falta de acuerdos políticos, porque, claro, se trabó en cómo se eligen los candidatos y demás, etcétera, y no pasó. Entonces, el Tribunal Constitucional sacó una resolución en la que dice que no puede dejar vacío de poder. Es decir, no puede haber un país sin magistrados, digamos, ¿no? Claro. Y sacó una resolución constitucional, una sentencia constitucional que dice que los magistrados en funciones prorrogan su mandato hasta que haya la elección de los nuevos magistrados, ¿no? Es lo que pasó. Entonces, claro,
el movimiento Evo Morales y su facción lo que dicen son los autoprorrogados que han sacado la determinación de que yo no puedo ser candidato, entonces que renuncien todos, es su demanda, que haya nuevas elecciones. Entonces, los bloqueos se iniciaron con eso, con ese pedido, ¿no? Pero ahora, digamos, ha ido mutando y lo que básicamente entiendo que está por cerrarse el acuerdo de que haya elecciones judiciales lo más rápido posible para que haya... ¿Por qué es importante para Evo Morales esto? Porque lo único que le queda a Evo Morales es que haya un nuevo tribunal constitucional que reinterprete seguramente a su voluntad para que él pueda volver a ser candidato, digamos, ¿no? Esa es la pelea de fondo, en realidad. O sea, Evo está impulsando toda una pelea porque él en este momento no puede ser candidato, entonces quiere ir al origen del tema, cambiar. Ayer un dirigente político muy cercano a él dijo, estos magistrados nos estorban. Lo dijo, sea así, sin guardar las formas, digamos, ¿no? Muy, no sé si de manera muy inocente o de manera muy avisada, pero dijo, estos magistrados nos estorban, porque Evo tiene que ser candidato. Entonces, esa es la pelea política que hoy tiene paralizado al país y que, bueno, tiene a la economía, digamos, herida, porque claramente un bloqueo de caminos, que no es nacional, Francisco, está concentrada en Cochabamba, pero claro, corta la arteria principal del país, digamos, ¿no? Claro. Es un movimiento que está básicamente en Cochabamba, ¿no? De acuerdo. Para puntualizar también para el público, normalmente el MAS tiene mayoría grande en la Asamblea Legislativa, pero claro, como sea partido, entonces los de Evo están votando con la oposición. Entonces, ¿no? Un poco para explicarle al público qué es lo que está pasando. Normalmente tenían mayoría absoluta. ¿Tenían mayoría los 2/3 o no? Antes de esto. No tenían, por primera vez en todos los años, estos 20 años, no tienen 2/3. Allá. Sí tienen mayoría. Mayoría absoluta, pero claro, se dividen, entonces, si encima los de Evo Pero además, entonces, la convocatoria y la selección debe ser por 2/3, entonces imagínate el lío que hay. Claro. Sí, pues, Imagínate el lío que hay. Ahora, lo que sucede también, Francisco, es que las paradojas de la política, alguien dice es el arte de lo posible. Camacho y Evo coinciden mucho y parecen aliados hoy, ¿no? Y terminan pisando las mismas banderas y terminan siendo aliados contra Luis Arce, ¿no? Justamente, yo quería ir avanzando porque ya no queda mucho tiempo. El tema de Santa Cruz es otro tema, ¿no? Santa Cruz, recordemos que el gobernador es Camacho. Luis Fernando Camacho. Fernando Camacho, que está preso por supuestamente haber participado en un golpe, con terrorismo, no sé, algo que, por cierto, Human Rights Watch, que es esta ONG de derechos humanos, ha dicho que ahí no hay ninguna prueba. También se ha pronunciado Human Rights Watch criticando la sentencia contra la expresidenta Áñez, por cierto, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en todo caso, ese señor está preso y, claro, y acaba de ser reemplazado, ¿no? Según decisión del Tribunal Constitucional por el segundo, ¿no? Vicegobernador, y ahí se ha generado también un problema interno dentro del movimiento que está en el poder en Santa Cruz, ¿no? Recuerdo al público que, por supuesto, en Bolivia tienen un sistema de autonomías, en principio mayor que en el Perú, hasta cierto punto, y en todo caso, y en Santa Cruz efectivamente es la oposición la que gobierna. Exacto. Lo que pasa, hay un detalle bastante interesante en Santa Cruz. En el marco de la autonomía, cada departamento tiene un estatuto que es una especie de constitución de ese departamento, ¿sí? De ese estado, si quieres, si fuera federalismo. En el estatuto de Santa Cruz dice que ante la ausencia del gobernador, asume temporalmente el vicegobernador. Claro. Sí, es lo que dice, ¿no? Es la sucesión, digamos, natural, que es normal. Lo que pasó es que los asambleístas departamentales de Camacho hicieron una ley para decir que Camacho no está ausente, ¿no? Que interpretaron ese tema de la ausencia y dijeron, no está ausente de su función. Gobierna desde la cárcel. Que gobierne desde la cárcel, eso dijeron. Entonces, hicieron una demanda al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dice, no, según el estatuto de ustedes, ante la ausencia del gobernador, asume el vicegobernador. Generó, yo te diría, yo creo que es la jugada política más importante contra Santa Cruz de los últimos 20 años, porque generó una disputa interna muy fuerte, generó una división muy importante en todas las facciones que tenía como imán a Camacho, y hoy ya está absolutamente fragmentado, y Santa Cruz, yo te diría que la participación de Santa Cruz en los comicios nacionales del 2025 van a ser testimoniales, no van a ser decisivos como podían haberlo sido si ellos mantenían una unidad o si mantenían la idea de un proyecto férreo único, digamos, ¿no? Yo creo que fue una jugada política muy importante y además usando un arma que ellos mismos habían generado, que es su propio estatuto, ¿no? De acuerdo, efectivamente, Santa Cruz es, entiendo, la capital económica de Bolivia, entiendo,
¿no? Y siempre ha estado la oposición respecto de Evo Morales, del gobierno del MAS, en todo caso. Y claro, como dices ahora, pues esta jugada ha dividido, efectivamente ha dividido bastante a la oposición. Quería hablar contigo del tema de la droga, que está muy complicado. Se ha descubierto droga salida de Bolivia que pasaba por acá, primero por Chile, pues por acá, para irse a Europa. Y después también el tema del litio, ¿no? Que supone que es la nueva riqueza, pero entiendo que está, hasta donde sé, todo es una promesa, pero todavía no se concreta, ¿no? Pero Bolivia está, ya para cerrar, una última apreciación sobre el tema de la situación económica de Bolivia, precisamente, o y esta promesa del litio. ¿Qué va a pasar ahí? Mira, yo creo que el futuro económico del país depende del litio, claramente. Ahora, hay un retraso considerable sobre la industrialización del mismo. Yo creo que el mundo está en una carrera muy importante sobre el uso de estas nuevas energías. Y yo te diría que Bolivia viene retrasada. Ahora, el gobierno de Luis Arce tiene como idea fuerza de su gestión la industrialización, no solamente el litio, sino otros temas. La macroeconomía creo que en general está estable, pero si no se aceleran los tiempos de litio, ese triángulo Argentina, Chile, Bolivia que se hablaba de manera importante en la región, va a terminar siendo una pata solo de 2 mesas porque Bolivia va a quedar relegado, ¿no? Sí, yo creo que el desafío mayor del presidente Luis Arce es continuar en su agenda de desarrollo económico, de estabilidad, de crecimiento, o terminar de ser jalada por la agenda de Evo, que es el conflicto, la política, la pelea interna y demás. Yo creo que esa es la puja grande en la cual está Bolivia metida hoy día, ¿no? De acuerdo. Muy bien, creo que ha sido bastante interesante y explicativo de manera sucinta lo que está viviendo ustedes. Vemos que en todas partes en nuestra región, pues los problemas abundan de todo tipo, políticos, institucionales y también de seguridad, crimen organizado y todo lo demás, ¿no? Bigmar, otra vez, como siempre, muchas gracias. Sí, sin duda, vamos a seguir conversando porque creo, como tú decías, creo que esto tiene para rato en Bolivia, ¿no? Francisco, es imposible aburrirse en Latinoamérica. A la orden siempre y un fuerte abrazo. Un abrazo.